Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Carlos Cordero, periodista del Financiero, y les doy la bienvenida a este episodio de Guía para Emprender. En esta ocasión con doña Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y con quien vamos a hablar de algo que causa muchos dolores en las pymes, aunque a veces les cuesta hablar de ello. Muchas gracias, doña Dunia, por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Doña Dunia, a mí me tocó ver ahora, para el cierre fiscal, a una emprendedora, una pyme, que la llamó el contador 2 días antes de que se presentaba el cierre el lunes, ¿verdad? Y 2 días antes, sábado, le dijo: mire, usted tiene que pagar tanto en impuesto de la renta. Y casi le da un patatús a la emprendedora. Porque, entre otras cosas, ella registraba todos los ingresos, ¿verdad? Porque tenía que, por las facturas que tenía que entregar a sus clientes, pero en la parte de gastos no registraba nada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenía personas que le daban servicios en diferentes áreas, ¿verdad? Incluyendo contabilidad, y no facturaba, o sea, no le entregaban facturas. Ella misma, sus facturas de gastos se las había entregado al contador. Entonces aparecían los ingresos, por un lado altos, y por otro lado casi no aparecían gastos, y claro, la diferencia implicaba un buen monto de utilidades y un buen monto de impuesto, ¿verdad? Entonces, primero hay varias lecciones. Una es a última hora, y segundo, varias prácticas que estaban incurriendo en errores, que por ejemplo era no estar registrando y recibiendo facturas en sus gastos. ¿Qué otros errores es común ver en las pequeñas empresas a nivel del manejo de contabilidad y a la hora de ir a presentar las declaraciones de IVA o de renta? Creer que eso lo pueden hacer sin un contador, o bien no estarse conversando con su contador. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa eso a ella? Porque durante el año no hizo un corte para ver cómo vamos. Entonces, usted tiene que pactar dentro del servicio, estar claro cuál es o el momento en que van a revisar cómo van para el cierre. Usualmente uno lo hace en octubre, noviembre, que le manda una proyección para que tengan una idea, ¿verdad? Y no se coman todos los ingresos que pudieron, sobre todo los que son estacionales, que en Navidad facturan mucho, ¿verdad? Que hay una parte más importante sus ingresos en ese momento. Lo otro es que se desligan de eso, creen que eso el contador lo resuelve. No, es que la responsabilidad es suya, no es del contador. Entonces usted tiene que saber cuánto va a pagar de impuestos y tiene que tener conciencia de eso y de todas sus obligaciones y responsabilidades. ¿Por qué me conviene tener comprobantes electrónicos, ¿verdad? Ya sean facturas electrónicas que necesita, o por qué tiene que usar una factura de exportación cuando exporta servicios, que a veces creemos que la exportación es solo de bienes, pero hay de servicios? ¿Y cómo tramito una exoneración en exportaciones? Creer que no tienen que llevar contabilidad es muy sencilla. No, si usted tiene equipo, automóvil, computadora, laptop, tiene que llevar un auxiliar de propiedad, planta y equipo con ciertos requisitos. Entonces, cerciorarse, acercarse sobre ese tema y educarse. Porque si usted se educa, usted va a estar más consciente de qué es lo que usted tiene que esperar de ese contador, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones. Y sobre todo, usted hablaba de una muchacha, ¿verdad? Esa profesional tiene que tomar conciencia que si ella tributa como persona física, no es que sobre esa utilidad solamente va a pagar el impuesto de renta, no, es que también sobre eso va a pagar el seguro de trabajador independiente, que es, vamos a decir, otro porcentaje que le van a calcular sobre esa renta neta durante todos los meses que usted esté como trabajador independiente y que le revisan periódicamente o cuando usted lo solicita. Entonces, ese es un asunto, un tema en el cual yo me tengo que educar. Yo diría que el error más grande es ese. Claro, eso pasa tanto si yo estoy como profesional independiente, pero también si tengo empresa, ¿verdad? Si tengo una pequeña empresa, una microempresa, claro, pequeña. Con una persona jurídica, entonces todavía su gama de obligaciones es mayor. El timbre de educación, que aunque es poco significativo, le puede generar molestias. Es lo que es el impuesto a las personas jurídicas, como le llamamos normalmente, el tema del registro de transparencia de beneficiarios finales. Fíjense que esas obligaciones en algunos casos le pueden generar multas de 4 millones de colones. ¿Quién quiere pagar de gratis 4 millones de colones porque no lo puse en la agenda electrónica? Entonces, así como tenemos las citas de irnos a hacer las uñas, las citas de ir a llevar el carro al mantenimiento, yo tengo que tener un cronograma con las obligaciones tributarias.
unirme a esos servicios gratuitos de los colegios profesionales o del mismo Ministerio de Hacienda que te generan alarmas. Y mantener siempre mis datos actualizados, porque el Ministerio de Hacienda, si observa que usted no ha presentado algo o demás, le va a enviar un aviso a su buzón electrónico. Eso tiene que tenerlo al día. E inscribirse en el MEC o en el MAC, según usted sea qué tipo de pyme o micropyme. Porque aunque hay beneficios fiscales que solamente son para un periodo, hay otros que se desaprovechan todo el tiempo por no pasar por el proceso de tramitología. Claro. Ahora, ahí es conveniente también saber escoger el servicio de contabilidad. Claro, y estar claro que usted contrató un servicio de contabilidad, le incluyó la asesoría o no le incluye, porque no todos dan asesoría fiscal, porque no todos tienen esa formación. Y además de eso, tener claro ese tipo de trámites que yo puedo hacer. A veces el contador puede que no lo haga, pero le refiere a alguien de su confianza para que usted pueda hacer ese trámite y aprovechar esos beneficios fiscales. Eso que dice usted es muy importante, saber si el contador tiene la formación y da el servicio de asesoría tributaria. Así es, porque todos los contadores saben de impuestos, lo básico, pero otra cosa es planificación y asesoría fiscal, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces los contadores siempre distinguen y aclaran hasta dónde van a llegar, porque al final ellos también están prestando un servicio y hay una responsabilidad por eso. Entonces, para evitar malos entendidos, mejor hablamos dónde empieza y termina esta relación. Exacto. Si el contador me prepara nada más la contabilidad, ahí con mucha más razón tengo que tener conocimiento de cuáles son mis obligaciones tributarias. Claro, porque él se está dedicando a lo formal y demás, pero la parte de obligaciones, de cómo, digamos, aprovechar los beneficios de ser una micropyme para tributar lo menos posible, es algo que le va a ayudar su asesor fiscal, dependiendo del giro de su negocio y si usted es una persona física o jurídica y el sector en el que opera. ¿Cuáles otros errores se ven muy comunes en las empresas? No tener la contabilidad, hacer su contabilidad solito. Bueno, hacer la contabilidad no, llenar las declaraciones solitos es un error muy común y después llegan con multas y sanciones. Claro. O creer, por ejemplo, que si dejo de presentar declaraciones, automáticamente tributación me va a sacar de ahí. No, se deja de presentar declaraciones porque no está haciendo nada y no se desinscribió, tributación va a empezar a correr las multas por la no presentación de información. Ok. Ahí... también ahora que usted hablaba de las citas, de que tengo que tener un muy buen cronograma, significa que también tengo que tener una buena cita con mi contador cada mes. Claro, cada mes, cada trimestre, cada semestre, eso también se pacta, muchas veces se aclara en la oferta, porque eso es tiempo, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Y hay que preparar la información, no es que uno se sienta a conversar solamente de cómo estuvo, ¿no? Claro, por supuesto, la persona importa, pero también estás dando un servicio, entonces si yo sé que hoy me voy a reunir con vos y que tengo que asesorarte en esos temas, yo llevo la lista de las cosas que necesito revisar con vos. Por ejemplo, los que tienen todavía la obligación de confirmar los comprobantes electrónicos. Bueno, mira, si Carlos tiene un beneficio fiscal, tiene tales actividades, necesita, porque goza de estos beneficios, todavía seguir confirmando y no me las está confirmando. Necesito hablar con él. Mire, necesito, sí, él me dijo que iba a hacer algo nuevo. Bueno, yo no veo que haya él hecho la modificación de actividades. ¿Será que cree que la voy a hacer yo? Tengo que ir a verificarlo con Carlos, si lo va a hacer él o la voy a hacer yo. Me habló de que quería una sociedad, le voy a llevar el resumen de las obligaciones que significa tener una sociedad. O sea, uno se prepara para esa reunión con el cliente siempre que esté organizado. Mira, es octubre, debería ir hablando con Carlos de cómo va a hacer su cierre fiscal. ¿Verdad? Eso es de acuerdo a la necesidad, porque no todas las micropymes son iguales, ¿verdad? Claro. Las pymes. Igual si tengo... y puedo ir realizando pagos parciales, ¿verdad? Que importante, los pagos parciales, estarlos llevando a cabo de manera importante y aprovechar los créditos. Fíjense que a veces las personas no se dan cuenta que tienen créditos a favor, porque le vendieron al Estado, porque le usan tarjeta, y esos créditos que tienen a favor usted los puede usar en la liquidación del pago del adelanto de renta. Eso es importante. O por ejemplo, usted el año pasado tuvo un supercontrato, fueron 20 millones adicionales, pero este año no lo tiene, cambió, simplemente aquí fue una oportunidad. Bueno, haga con tiempo el trámite para eliminar o disminuir el pago del adelanto de renta. ¿Qué otras cosas tengo que tener en el mapa? Además del IVA, por ejemplo, que se tiene que pagar cada mes.
Dentro del IVA, por ejemplo, si usted tiene que presentar la patente, que es un asunto anual, ¿verdad? Que usted tiene, si va a poner un rótulo, las municipalidades van a cobrar. Si es una persona, dependiendo de la municipalidad, así es la situación. Si es una persona física, por ejemplo, y usted es profesional, puede que en su municipalidad no le requiera una patente, sino una licencia. Tramitar eso implica que tengo que haber ido al Ministerio de Salud, por ejemplo, y a veces no lo hacemos. Y resulta que usted ve un concurso, alguien lo intenta contratar y para ver que usted realmente es de verdad, no es de mentira, le piden tráigame la patente o tráigame la licencia y usted no lo tiene. Se pierde una oportunidad de negocio muy sin gracia, diríamos, ¿verdad? Porque hay que cumplir con esas obligaciones. El hecho que yo trabaje en la casa no implica que no tengo que tener una licencia municipal. Son cosas distintas. Entonces tengo que tener claro que mi espectro de obligaciones varía de acuerdo a mi tipo de actividad. Puede involucrar al Ministerio de Salud, puede involucrar al MAC, puede involucrar involucra al Ministerio de Hacienda. Entonces yo necesito tener claro para mi actividad qué obligaciones debo de tener. Si soy persona física, por ejemplo, seguro de trabajador independiente, si soy persona jurídica, si yo tengo una sociedad para realizar mi actividad y de ahí cojo para la subsistencia de mi familia, yo tengo que llevar todos esos gastos separados y me van a implicar obligaciones tributarias si eso se considera que son asimilables a dividendos. Entonces yo tengo que estar claro, de preferencia una cuenta en específico para el negocio, porque mezclar lo personal con lo del negocio siempre es un problema. Ahora hay nuevas obligaciones, incluso formales. Las sociedades que están en el registro, en el Código de Comercio, esas que se regulan en ese código tienen que tener un correo electrónico para notificaciones que va a ser público, don Carlos. Así que es importantísimo y va a funcionar bajo un espectro de obligaciones en las cuales le van a poder notificar ahí directamente diferentes tipos de entidades para diferentes procesos administrativos, judiciales. Entonces necesito tener claro, bueno, tengo que ir al abogado porque es un trámite con abogado para que me confeccione el documento mediante el cual yo le presento al registro público que este es mi correo electrónico. De ahí la importancia de tener un solo correo para el negocio. En ese correo electrónico usted tiene que revisarlo todos los días, entonces lo puede usar para el registro de transparencia de beneficiarios finales, lo puede usar para sus aspectos tributarios y para cumplir con ese requisito formal ante el Registro Nacional. Porque si usted tiene 3 correos electrónicos diferentes, es más fácil que se le vaya una notificación, pero si usted tiene uno solo para eso y lo revisa, pues es más difícil, ¿verdad?, que se le vaya a ir. Igual ante la caja, registre un solo correo. Claro. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo llevar todo eso? La finanza, la contabilidad, lograr los cierres fiscales, lograr las declaraciones del IVA, etcétera, sin drama. Orden. Hágase un calendario, haga un inventario, un checklist en Excel, ¿verdad?, y con su contador y empieza usted a chequear, ¿cumplo o no cumplo? ¿Lo hago o no lo hago? Si no lo estoy haciendo ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Si no lo sé hacer y tengo la posibilidad de pagar el servicio, contrate a alguien que lo haga por usted, porque a veces no todos tenemos la misma tolerancia a la tramitología. Entonces, si usted me dice a mí que yo haga un trámite en el Ministerio de Salud, yo contrato a alguien, porque no logro engarzarme con la misma comodidad para hacer esos trámites. Si usted me dice que es en la municipalidad o que es en el Ministerio de Hacienda, yo voy con toda la tranquilidad del mundo. Entonces hay cosas que a uno no le gustan hacer mucho porque uno no logra comunicarse adecuadamente o no tiene la disposición de tiempo que requiere esa tramitología. Use un especialista, igual que lo hacemos cuando importamos. O sea, usualmente cuando se importa, contrata a alguien que le haga el trámite, ¿verdad? Un casillero, alguien que le ayude en esa tramitología. Es exactamente lo mismo. Si usted no sabe hacer algo, contrate a alguien para hacerlo. Si usted lo va a hacer por cuenta propia porque no lo puede pagar, infórmese bien en las fuentes oficiales. No le crea necesariamente a lo que le dijo el amigo, el compa, lo que vio en el TikTok, sino que busque a la fuente verdadera, a la fuente oficial y con ella conversa. Con ella se pregunta, hay líneas de información. Si no le contestan, si no le atienden bien, vaya a las oficinas. O sea, la virtualidad llegó para facilitar las cosas, pero si yo no logro comunicarme o no tengo la respuesta de la calidad y la precisión que deseo, la presencialidad sigue siendo una opción. Claro. Incluso estar bien informado porque a veces el funcionario que te atiende puede hacer que si le olvidó Claro. algo
o vio algo. O no le preguntó algo porque creyó, le entendió que usted era persona física y no jurídica o a la inversa. Por eso, no es que esté malo consultarle a una persona que no está envuelta en esta tramitología, es que yo contrasto la información, pero siempre consulto a la oficial. Entonces, si a mí mi amiga Elena me dijo que ese trámite era de tal forma, pero a mí el funcionario no me está dando una respuesta similar y yo me quedo con la duda porque a mí Elena es una persona de confianza, yo le digo, mire, disculpe, a mí me dijeron tal y tal cosa. Puede que entonces el funcionario le diga, pero es que usted me está dando un requisito más o usted me está contando que hace algo que no me dijo al inicio. Porque a veces las personas, por miedo a que le pongan más obligaciones o no querer escuchar ciertas cosas, no cuentan toda la realidad de sus transacciones, de sus actividades, y dejan ciego al funcionario esa parte de la información y por supuesto entonces no le puede dar la misma calidad de asesoría. Claro. Igual pasa con el contador, a veces no cuentan las cosas y después estamos en problemas. Con el contador me tengo que sentar a cómo llevo la contabilidad lo mejor posible, qué es lo que tengo que entregarle a él mes a mes. Así es, de qué forma, en qué formato, por qué medio, a qué le voy a dar acceso. Por ejemplo, usted a un contador le da acceso a consulta a lo que es sus comprobantes electrónicos, por ejemplo. No a la cuenta bancaria porque él no la necesita. Usted lo que tiene que hacer es bajar los archivos y trasladárselos en el formato que él le dice. Pero, por ejemplo, a un contador usted le da un usuario y para que él genere su propia clave en el Ministerio de Hacienda. No necesita la suya directamente. Y eso es importante, separar las responsabilidades. Pero lamentablemente a veces, por una cuestión de velocidad, de la operatividad, usted, su clave, se la da al contador. Eso no debería ser. Usted debería tener la suya y el contador debería tener la suya, separadas. Claro. Además, ponerme de acuerdo con el contador sobre cuáles gastos puedo incluir y cuáles no, cuáles son personales y cuáles son de la empresa. Así es, igual tiene que decirle si usted tiene pensión, si usted es persona física y tiene pensión, otros alquileres, otras actividades, si usted recibe ingresos del exterior, si usted factura al exterior. Eso es algo que muchas veces no le explican al contador. Si se lo hubieran dicho, el contador le hubiera dicho, eso es una exportación de servicios, eso lo podemos manejar de esta manera. O si usted sale a trabajar fuera del país, ¿verdad? Que no es lo mismo ir a hacer teletrabajo de Argentina que decir que yo lo hice fuera del país. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, aclarar ese nivel de precisión acerca de sus operaciones es importante. Si todo lo facturo en moneda extranjera o si lo facturo en colones o en otras monedas. Eso también. Fíjese que ahora, por ejemplo, a partir del inicio de los comprobantes electrónicos, ya ahora hay un cambio en la codificación de las actividades. Entonces, hoy estamos usando un clasificador, vamos a decir, de actividades que cambia con la nueva versión de comprobantes electrónicos porque es parte del proceso hacia TribuCR. Bueno, yo necesito decirle a mi contador, bueno, ese cambio de actividades requiere que yo haga o no un procedimiento. Yo quería ver si me iba a cambiar el código, porque además, cuando usted vaya a comprar ahora, a partir de estos próximos meses, le van a estar preguntando cuál es el código de su actividad. Y si Carlos Cordero tiene alquileres, es profesor por cuenta propia y es periodista y trabaja independiente en las tres, tiene un código de actividad para cada una de esas cosas diferente. Entonces, si usted compró vamos a decir, un material que va a usar para impartir sus capacitaciones, sus clases, usted tiene que darle el código a esa persona que le está vendiendo las cosas de profesor en cuenta propia. Y si usted fue a comprar un equipo para el podcast que usted lo necesitaba, tiene que dar otro código. Entonces, yo necesito estar claro cuáles actividades hago yo, si solo uso un código, si uso 2, si uso 3, y los necesito apuntar porque yo cada vez que vaya a comprar, si quien me está vendiendo el bien o prestando el servicio me lo pide, yo tengo que poder dárselo y tengo que darle el código correcto. Claro. Importantísimo la asesoría contable y sí, financiera, claro. Si se necesita. Así es, esa asesoría le permite a usted, se paga sola, o sea, solamente mitigar las multas y sanciones. Por ejemplo, si usted cambió de domicilio fiscal, cambió el representante legal de la sociedad, si usted cambió las actividades, usted tiene 10 días hábiles para comunicar esos cambios a la administración tributaria. Si usted no lo hace en ese plazo, usted tiene multas. Vea que es sin gracia. Si usted no tiene la contabilidad en el sitio de sus operaciones, dice la ley, tiene multa. Y ahora la contabilidad es electrónica. ¿Qué necesita usted? Una carpeta compartida, un correo electrónico donde el contador le envíe todos los meses la contabilidad
Y usted ahí si llegan y le preguntan, yo quiero ver, no es que usted le muestra todos los registros, sino que dice la ley que usted tiene que exhibir, o sea, mostrar. Aquí está la carpetita y ahí están las cositas. Y eso es todo lo que tiene que ver el fiscalizador si le pregunta, ¿verdad? O el fiscalizador que llegue y le pregunta, vengo a verificar, don Carlos, que usted usa comprobantes electrónicos. Bueno, usted tiene que saber dónde está el facturador, dónde es que usted lo tiene y decirle, ve aquí está y aquí. Nada más, no es que tiene que mostrar lo que está abajo, es nada más mostrar lo que usted efectivamente cumple. Tener la inscripción al IVA y a comprobantes electrónicos visible en su negocio es una obligación suya. Entonces, donde llega el fiscalizador, eso tiene que estar visible. Los que trabajamos por cuenta propia y que a veces vamos de cliente en cliente, porque tal vez trabajamos desde la casa, lo necesitamos en nuestra computadora, ¿verdad? Me pregunta el cliente, yo lo muestro, ¿verdad? Esos son parte de mis responsabilidades. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doña Dunia. Es un tema en el que, por las obligaciones y las cosas que hay que hacer, podemos seguir aquí conversando. Lo importante es que hay que asesorarse, buscar su contador, buscar un contador también que le pueda manejar la parte financiera y sus obligaciones tributarias. Muchas gracias, doña Dunia, de nuevo por participar en este episodio del video podcast Guía para Emprender, que transmitimos a través de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Muchas gracias.